Este ejercicio nos pide considerar una función como x elevada a la 2 tercios, que está definida en menos 1 y 1, y nos dice que es continua sobre ese intervalo y que además f evaluado a menos 1 es igual a f en 1. Sin embargo, su derivada no se anula nunca. Entonces nos vienen a preguntar por qué esto no contradice el teorema del Role. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice ese teorema. Dice que si f es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, tal que f de A sea igual a f de B, entonces existe un valor C que pertenezca a ese intervalo, tal que la función evaluada en C y derivada vale 0, ¿sí? Tal que su derivada evaluada en el punto vale 0. Eso es lo que nos dice el teorema del Role. Ahora, nosotros tenemos f de x, que es esta función que está acá. Vemos entonces que es una función continua porque nos lo dicen, es parte del enunciado. Veamos entonces si esta función es derivable. Bueno, hacemos para eso el estudio con el cociente incremental. Hacemos el límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en 0 más h menos la función evaluada en 0, todo eso sobre h. Vemos que nos queda el límite de h tendiendo a 0 de h elevado a los 2 tercios sobre h. Y eso lo podemos escribir de esta forma. Como es una división de potencias de igual base, puedo restar los exponentes, quedándonos el límite de h tendiendo a 0 de h elevado a la menos 1 tercio. Vemos entonces que esto nos devuelve como resultado más infinito. Es decir, que el límite que usamos con el cociente incremental no nos dio un resultado numérico, no nos dio un número acá, nos dio un infinito. Por lo tanto, podemos concluir que no es derivable en x igual 0. Si no es derivable, no va a existir la derivada. Y no contradice el teorema del Role porque básicamente no lo cumple. ¿Está bien? Veamos un poco el gráfico de esta función. Esta función tiene dos ramas y en x igual 0 tiene una punta puntiaguda, ¿sí? Y recordemos que en estas funciones que son continuas pero que tienen puntas que no son suaves, la función no es derivable en ese lugar. En este ejercicio lo que tenemos es esta función que nos dice que la x pertenece al intervalo menos 1, 1 y nos piden que probemos que en x igual 0 la función no tiene un extremo y que su derivada vale 0. ¿Y por qué esto no contradice el teorema de Fermat? Veamos qué dice el teorema de Fermat. Dice, sea f una función definida en el intervalo abierto a b y x, que pertenece al intervalo, es un máximo o un mínimo, es decir, es un extremo, y la función f es derivable en ese extremo, entonces su derivada vale 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el teorema de Fermat. Veamos entonces si cumple todas las condiciones. Tenemos f de x, es una función que como es un polinomio es continua y derivable en todo su dominio. En particular, va a ser continua y derivable en este intervalo que nos plantean. Su derivada es 15x a la cuarta más 3x al cuadrado, ¿sí? Sale de derivar esto. Y nosotros vemos que la función derivada evaluada en 0 vale 0, ¿sí? O sea que estamos probando que la derivada en 0 vale 0. Pero esto no necesariamente es un extremo. ¿Por qué? Porque el teorema de Fermat vale en un sentido, ¿sí? No vale en la vuelta. Nosotros sabemos que si la función está definida así y esto es un máximo o un mínimo, entonces, además f tiene que ser derivable, entonces, ¿sí? En este sentido de la flecha, la derivada vale 0. Pero lo que nosotros tenemos acá es esto, y no podemos volver para atrás. Yo no puedo decir que si la derivada vale 0, entonces es un máximo. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Veamos el gráfico. Acá tenemos graficada, ¿sí? La función que nos piden. Es una función que en 0, ¿sí? Tiene una recta tangente horizontal, lo cual es consistente con esto que nos están pidiendo acá, pero no es un extremo, ¿sí? Entonces no contradice el teorema de Fermat porque no estamos diciendo que esto es un extremo y entonces su derivada vale 0. Estamos diciendo que su derivada vale 0, entonces no podemos afirmar que sea un máximo o un mínimo. ¿Se entiende? El teorema de Fermat es importante tener en cuenta que va en un solo sentido, ¿sí? Si f es definida en AB y además x es un máximo o un mínimo y es un derivable en ese punto, entonces puedo afirmar que su derivada vale 0. Pero si su derivada es 0, no puedo afirmar que eso sea un máximo o un mínimo.